está conmigo justamente para hacer análisis Carlos Pantoja, socio líder de la industria de la construcción y bienes raíces en Deloitte, porque hay una oportunidad muy interesante en esta coyuntura que está viviendo México, en donde la renegociación del Telecán pende de un hilo en función pues de que en la agenda bilateral está el tema de la migración, está el tema de la seguridad en la frontera y por supuesto está el tema de esta renegociación, en donde Donald Trump, en una visión muy binaria, un poco ignorante o bastante ignorante, pues ve el déficit comercial como la única expresión de lo exitoso o no que es su país. Sin embargo, hay un sector que tiene gran potencial independientemente de estas condiciones, que es el sector turístico mexicano. Sí, gracias, Rodrigo, por la invitación. Te invito a que me ayudes un poco a diseccionar lo que está sucediendo con la industria turística en México. El año pasado, 2016, habremos recibido 35 millones de turistas en el país. Es una cifra espectacular. De hecho, con eso coloca a México en el 8º lugar mundial de toda el orbe en cuanto al número de turistas que ingresan al país. Y de esos, 20 millones más o menos son turismo de internación, es decir, no solamente se quedan en la frontera, sino en realidad llegan al país con el objetivo de conocer y de pasar un rato ameno. El resto, cerca de 14 millones, es turismo fronterizo, y ahí no hay grandes estadísticas, no sabes qué tanto se adentran al país. Puede ser que entren caminando por la frontera o en medio terrestre, y al final acaben siendo de internación, pero no hay muchas estadísticas ahí ni forma de cómo, de alguna manera, entender cuál fue su destino final. Pero bueno, de estos cerca de 35 millones de turistas dejan 19 mil millones de dólares en el país. Esos 19 millones de dólares, para poner el contexto, es más que las exportaciones petroleras que bastante hubo en más, el 2006. ¿no? Sí. Bastante más. Y evidentemente la balanza comercial del turismo es muy superavitaria comparada con el déficit que existe en la industria petrolera. Entonces estás hablando de una industria realmente grande. Si lo vamos desmenuzando un poco más, ¿cómo se compone 20 millones de turistas que entran al país en turismo de internación? El 80% llegan por avión. Y además ese 80% que llegan por avión, resulta que por supuesto dejan el 80% de toda la derrama turística del país. Entonces de ahí podemos empezar a llegar a unas conclusiones. Es muy importante la conectividad aérea, es muy importante el turismo de internación que llega a través de este medio, porque es el que más deja en términos de ingreso per turista o por turista que se interna en el país. Ahora, de esos 17 millones de turistas que llegan por avión, resulta que el 60% son estadounidenses, el 11% son canadienses, el 3-4% vienen del Reino Unido, y si juntáramos a toda Latinoamérica, todos los países de Latinoamérica importantes en esta cuenta, sumarían 10%, 1.6 millones de turistas. Si juntamos Francia, España y Alemania, que sería el siguiente sector, pues juntamos otro 4% más o menos. Entonces, con eso podemos determinar que hay una gran dependencia del turismo americano y canadiense en el turismo que se genera en México y que llega por avión. Y que nos habla de un enorme potencial no necesariamente explotado, porque cuando yo veo una nación como España, ¿no?, un país que desde el punto de vista territorial pues será un tercio en cuanto a territorio que México, si lo vemos desde el punto de vista litorales, pues esa dimensión geográfica que tiene el nuestro, con salida al Pacífico, al Atlántico, con un Caribe espectacular, pero además con una herencia igual que España, cultural importantísima, desde México colonial hasta pues México prehispánico, nos habla de un potencial enorme que tiene México, es decir, tendría que ser por lo menos equivalente al de España, que nos superen 3 veces, ¿no? Y que nos habla de esa enorme oportunidad que tiene nuestro país de ser más atractivo para los europeos, más atractivo para los sudamericanos, obviamente, y más atractivo para los asiáticos, para China, que hoy está generando volúmenes increíbles de turistas. Y justo acabas de dar en el clavo de muchas de las conclusiones que podemos determinar a raíz de estas cifras. La primera es que no podemos depender solamente del turismo norteamericano. Tenemos que diversificar, y para ello hay que ir a Europa y hay que ir a Asia. Mercados que tienen muy poca presencia en México, pero un gran potencial. Y que ahí sí hay demanda, ¿no? Porque luego cuando vamos en otras discusiones, yo por ejemplo soy muy escéptico de cuando hablan de vamos a diversificar en el sector automotriz. Díganme quién compra más coches en Estados Unidos y vamos y les vendemos, que son los chinos, y a los chinos pues ya tienen sus plantas. Pero en el caso del turismo sí que hay grandes oportunidades para diversificar.
Por supuesto, y me parece que aunque han iniciado algunos esfuerzos de promoción precisamente para hacer atractivo México a estos mercados, pues también tiene que ir aunado a estos esfuerzos los temas de conectividad, porque como bien dijimos ya, pues el puente aéreo que exista con los países en donde quieres atraer turismo es primordial en este sentido, y por eso los convenios bilaterales que se han firmado recientemente con líneas aéreas norteamericanas son muy importantes para el país, son exitosos y podrán crear todavía más una afluencia importante en términos de la industria que estamos tratando. Y que además hay el interés. Yo justo la semana pasada anduve en Japón, o antepasada, y con una All Nippon Airlines que está abriendo una ruta directa México-Narita, y parte de la estrategia que nos comentaba uno de sus vicepresidentes es lograr que todo el turismo que busca venir hacia América Latina, particularmente a México, se concentre, porque ellos ya tienen las rutas de todo el sudeste asiático hacia Japón y de ahí vengan a México, y están buscando acuerdos con empresas como Aeroméxico, Interjet, etcétera, no solo para atender a los hombres de negocios del sector automotriz que tiene tanta presencia, Mazda, Nissan, Toyota, etcétera, sino también pues de toda América Latina, que se concentre aquí, que de aquí vaya, porque claro, además México geográficamente es un hub natural turístico. Claro, y que probablemente hemos desaprovechado, sí. Y hay un potencial importante, como tú bien mencionas, y también ya hay vuelos a Corea del Sur directos, y empieza a haber movimiento, y eso lo que evidentemente son muy buenas noticias, y lo que generará es que haya mucha más conectividad y que veamos mercados nuevos para nosotros en términos de los turistas que estamos recibiendo en el país. Y tenemos que cuidar el tema también, diría Carlos, de la seguridad, ¿no? No podemos darnos el lujo de los hechos que vimos en febrero, el mes pasado, en Cancún, ¿no? Que es nuestro principal polo turístico. Digamos, este país no se puede dar ese lujo en esta coyuntura particularmente, y tampoco se puede dar el lujo que todo sea sol y playa, ¿no? Con la riqueza cultural que tenemos, hace mucha falta mostrar también ese otro México. Ese es un gran riesgo. Afortunadamente ha habido pocos eventos catastróficos como el que tú comentas, pero no podemos darnos el lujo que existan más. Y evidentemente el riesgo de la seguridad y la percepción del país fue lo que hizo que el turismo bajara hace 6 años aproximadamente, cuando fue la peor escalada de violencia que hubo en México. En los últimos 5 años el turismo ha crecido en doble dígito, tasa anual compuesta los últimos 5 años. Entonces es clarísimo que hay que combatir la percepción de la violencia, la seguridad del turista, y que existan pocos eventos como a los que tú bien mencionas, porque eso sí es matar la gallina de los huevos de oro. No podemos darnos ese lujo de ninguna manera. Y cuando hablamos de seguridad también hablamos de otro tipo de seguridad, la seguridad regulatoria, las leyes y otras cuestiones que también tienen que ver con el turismo. Han proliferado muchos impuestos locales que han sido de alguna manera creados por gobiernos estatales, muchos de ellos catalogados como impuestos turísticos, que tienen, primero que nada, son infundados, segundo, no tienen una legalidad del todo cierta, tercero, hay una opacidad importante en el manejo de los recursos, y eso no ayuda en nada a que el turismo florezca. Entonces también hay que hablar de la seguridad regulatoria que se requiere para que toda la infraestructura turística esté alineada y siga generando los beneficios que hoy nos da. Claro, y casos como el de Tulum pues es ridículo, ¿no? Donde hubo despojos incluso de pequeños hoteles boutique, pero que al final pues son un componente también del sector. Ahora, agregaría, Carlos, ¿y cómo ves la parte de profesionalizar los servicios? Porque somos muy cálidos los mexicanos y sonrimos mucho, pero luego falta la ejecución, ¿no? Es decir, por más que uno sonría, pues si las cosas no salen bien, pues no salen bien. Y cuando uno va a Las Vegas, o ahora que tuve la oportunidad de estar en Japón, la ejecución es perfecta, ¿no? Quizás son menos sonrientes, pero mucho más eficaces para cumplir con las expectativas de los clientes. Y eso habla de infraestructura, y cuando hablas de infraestructura, no solamente la infraestructura física, sino los procesos, los mecanismos, la tecnología, para hacer que una experiencia sea homogénea en cualquier lado. Y si a eso le pudiéramos añadir, digamos, la calidad mexicana, pues tendríamos una fórmula exitosísima. Pero lo que hace falta es justo lo que tú dices, tenemos que profesionalizar, tenemos que crear la infraestructura, una infraestructura de transporte que se requiere en el país para poder atraer turismo a través de trenes, a través de camiones, a través de otros cruceros, que también falta mucha infraestructura en ese sentido, y que no solamente sea el turista que viene en avión de Estados Unidos y sea el que dependamos de él. Tienes razón, hay que hacer todavía mucho esfuerzo. Y hemos platicado en otras ocasiones, se nos acaba el tiempo, pero la innovación, ¿no? Cómo abrazamos conceptos como el de Airbnb y eso nos ayuda a potenciar otras cosas, o cómo utilizamos la tecnología desde la industria de la hospitalidad para dar todavía mejores experiencias y replicar y dar la vuelta a los problemas
problemas que a veces tenemos en cuanto a la reputación por aspectos muy específicos que no necesariamente hablan de toda la nación y toda su oferta. Pero bueno, pues lo estaremos y lo seguiremos dialogando, estimado Carlos. Me da mucho gusto. Muchas gracias. Tenerte aquí. Gracias. Encantado. Gracias.